Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Más temprano también, cuando hacía mis comentarios, ha venido a visitarnos el doctor Avelino Guillén. Usted lo conoce muy bien, ha sido un fiscal de una larga trayectoria, fiscal supremo, con papeles, roles y encargos que cumplió holgada y satisfactoriamente de cara a la defensa de la sociedad. Varios casos que usted debe recordar. También tuvo un paso, aunque breve, por el Ministerio del Interior, y es un referente indiscutible, diría yo, en temas relacionados con el sistema de administración de justicia y, sobre todo, en el buen manejo y la decencia y la ética en la función pública, porque también de eso que se trata, no solo de asuntos que claramente pueden ser ilegales, sino claramente contrarios a la ética y la moral que todo funcionario público debiera tratar de resguardar. Doctor Avelino Guillén, qué gusto saludarlo, buenos días. Gracias por venir a visitarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Quisiera comenzar porque hay evidentemente una crisis muy severa que no se concentra solo en lo que pasa en el Ministerio Público, es una crisis más abarcadora, más comprensiva, más grande y que viene hace bastante tiempo. Pero el episodio más reciente es en el marco de la resolución de la Junta Nacional de Justicia contra el Ministerio Público rompiendo su autonomía para reponer a la señora Patricia Benavides. Hasta ayer había, como en la cadena, un eslabón perdido. ¿Qué había pasado con el doctor Francisco Tábara? ¿Votó, no votó? ¿En qué sentido votó? Porque era clave determinar si hubieron los 7 votos que la ley prevé para una nulidad del tipo del que se ha finalmente materializado. Ya salió a hablar Francisco Tábara. ¿Qué le queda a usted en el marco de la caracterización del caso primero y después hablamos de las reacciones que han habido frente al caso mismo? Bueno, resulta claro que con fecha 6 de junio, el doctor Tábara puso en conocimiento de los demás integrantes de la Junta Nacional de Justicia que estaban impedidos de abocarse al conocimiento de esta nulidad de oficio que se estaba tramitando por el hecho de que existe un proceso de amparo, un proceso en trámite. Esto es, existe un tema judicial que se va a resolver y no podían ellos abocarse a un proceso en trámite. Y eso constituiría, según su lectura, que comparto, la comisión de un hecho delictivo sancionado en nuestro ordenamiento penal. Esto es, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia no podía abocarse a ese conocimiento, a resolver esta nulidad de oficio porque se estaba tramitando un proceso de amparo que había iniciado la señora Patricia Benavides. De acuerdo. Entonces, los integrantes de la Junta no podían abocarse a esto. Tenían cabal conocimiento de un expresidente del Poder Judicial, quien conoce de las normas, sí, y que estaba alertando de esta situación, y además de otros hechos, como por ejemplo la no existencia de un informe que sustente la vista de la causa en este caso, o sea, claro, una serie de irregularidades que él puso de conocimiento mediante un documento escrito que se ha hecho de público conocimiento anoche. Ahora, pero entonces, si es que uno quisiera realmente buscarle salidas al problema, tendría que inobjetablemente decir ahora que no votaron 7, que el señor Tábara no solo no participó, no votó, sino expresó por lo que él consideraba no era atendible el pedido de nulidad. Porque no es menor el tema de que había una acción en el sistema de justicia, porque la lógica restitutiva, es decir, que le restituyan el derecho a la persona que siente que ha sido afectada en el debido proceso, se da en el marco de un amparo, en el marco de un proceso judicial, que puede llegar al Tribunal Constitucional que garantiza derechos fundamentales. Y la doctora Benavides encaminó un pedido en ese sentido, y ese todavía estaba vigente. Y claro, entonces hay otro elemento que Tábara lo desliza y que ayer me lo dijo la doctora Inés Tello aquí, y tiene que ver con que los pedidos de la unidad de oficio se llaman de oficio porque es la propia Junta la que decide abrirlo y no es porque lo pide un abogado. O sea, tendría que haber sido la convicción de la Junta de decir, oye, es tan grave este caso que tenemos que verlo, y tampoco pasó. Claro, además hay que tener en cuenta que no se conoce el tenor de la resolución mediante el cual la Junta Nacional de Justicia da inicio, así es, a esta ¿en nulidad respuesta a qué? ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Además tiene que ser debidamente fundamentado. Claro. Todo este proceso se ha llevado a cabo
bajo un escenario de oscuridad y de silencio, a espaldas de la opinión pública, y donde ni siquiera, por ejemplo, la doctora Bexaber Revilla, que es principal afectada en el procedimiento de la conducta de la señora Patricia Benavides, no ha sido notificada en ningún momento de esta nulidad de oficio que tramitó la Junta Nacional de Justicia. Pero recordemos, la señora Patricia Benavides fue destituida en mayo del 2024 por el Pleno de la Junta Nacional de Justicia por unanimidad, en un proceso ordinario. Así es. Un proceso disciplinario ordinario. En octubre del 2024 se declaró infundada la reconsideración que planteó. En diciembre del 2024 se desestimó la nulidad que planteó su defensa. Entonces, ante esa situación, ya con agotado todo, tratándose un tema de cosa decidida, ella va al sistema judicial, va al Poder Judicial, claro, plantea una acción de amparo y fue declarado improcedente en primer lugar. Sí. Él impugnó y fue a la Sala Superior, que ordenó al juzgado que emita pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Entonces, ese es el estado, hasta donde yo conozco, en que se encuentra la acción de amparo, un proceso en trámite. Claro. Y en consecuencia, la Junta no podía abocarse algo que estaba en trámite, que se estaba discutiendo en el sistema judicial. Es un principio general en el derecho que dice que no pueden estar dos autoridades abocadas a la misma causa, al mismo procedimiento. Así es. Porque efectivamente eso es claramente contradictorio. Pero además la doctora Bexaber Revilla me dijo aquí el otro día algo que no se ha puesto en relieve mucho, y tiene que ver con que ella, después de escuchar la audiencia donde participó la señora Patricia Benavides y su abogado, supuestamente argumentando, acreditando por qué debiera anularse el proceso, ella presentó un documento, punto por punto, respondiendo a lo que la señora Benavides había expresado con su abogado, para que la Junta se haga una idea de qué cosa puede haber pasado, y tampoco lo han tomado en cuenta. Pero al margen de las pretensiones, el hecho concreto con lo que Tábara ha dicho en las últimas horas, ¿qué cosa es lo que tendría que decirse? Que no hay resolución válida que responda a la señora Patricia Benavides. Para mí esa resolución es nula, porque va en contra de las normas. Por ejemplo, cuando ordena la reincorporación de la señora Patricia Benavides como fiscal de la Nación, está colisionando con la Constitución Política, que establece que la Junta de Fiscales Supremos elige al fiscal de la Nación. En consecuencia, es una resolución que el Pleno de la Junta Nacional de Justicia debe declarar nula. Ellos mismos. Ellos mismos. Ahora, nadie conoce el tenor del documento oficial. No se han publicado las firmas, ni siquiera se ha difundido el video del acto de votación. Me parece que acá ha habido una decisión de carácter político de capturar el Ministerio Público, y se ha pasado por encima y se ha hecho tabla rasa de cualquier norma que impida ese objetivo de carácter político. El objetivo es controlar y someter al Ministerio Público. Sí. Ha hecho bien la Fiscalía en resistir esta agresión, en mi concepto ilegítima, con la finalidad de pretender capturar una institución autónoma y que se rige y tiene el sustento en la Constitución política. Sí, ahora, en el marco de lo que usted afirma es una resolución nula, o que debiera anular la propia Junta Nacional de Justicia, hay otro elemento que esgrime el doctor Tábara, junto con el que había un proceso en curso en el ámbito del sistema de justicia ordinario, pero además dice, en torno a lo que le correspondía a la Junta, es cosa juzgada, o sea, era un caso ya cerrado. Eso es lo que dice en su carta el doctor Tábara. Dice, no se podía abrir porque ya era una cosa juzgada, cerrada, ya era indiscutible. Y si la señora quería reclamar, cosa que hizo, como usted bien refiere, era otra la instancia y fue al Poder Judicial. Y para un juez, la cosa juzgada pues es sagrada, en el sentido de que es un principio, diría yo, que coincide con apreciaciones al margen de que uno puede tener discrepancias en otras cosas. Esos son los dos argumentos que él esgrime en su carta. Claro, él plantea que hay una situación de cosa decidida. Se agotó en la vía administrativa el procedimiento, y ante esa situación la doctora Benavides recurre al Poder Judicial con la finalidad
de hacer valer sus derechos. Ahí es donde se está discutiendo. En consecuencia, la Junta ya no podía, bajo ningún punto de vista, intervenir o interferir un proceso en trámite. En tal sentido, yo creo que hizo bien el doctor Tábara en alertar a sus colegas, a los demás integrantes de la Junta Nacional de Justicia, de esta situación. No le hicieron caso. Claro. Y siguieron adelante con el procedimiento hasta ahora. Ahora quieren culpar al doctor Tábara diciendo lo que debía haber hecho es participar en la sesión y votar en contra de lo que hacía el resto. Al no hacerlo, también está inmerso en algo que puede ser sancionable, por decir de alguna manera. Pero eso cambia el sentido de la resolución, ¿no? Ninguno debió votar. Claro. Porque existía un impedimento. O sea, no solamente... No estaban los 7, ese era el hecho. No votaban los 7 porque, además, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una institución, entendamos, una institución seria. Así es. Una institución muy importante, la Junta Nacional de Justicia. La Junta no se puede manejar como un organismo político, como un partido, o sea, él además, entiendo, ayer hablaba de un manejo partidario, de un manejo político de la Junta. Eso es muy grave, eso se tiene que esclarecer. Si el Congreso, no sé si va a tomar alguna acción al respecto, porque es muy delicado que un integrante hable de este tipo de manejos al interior de la Junta Nacional de Justicia. Eso se tiene que esclarecer. Ahora bien, con lo que él alertó, esa vista, ese trámite de la unidad de oficio que regula la Ley de Procedimientos Administrativos General, se debió paralizar, dejar sin efecto. Era materialmente imposible cumplir con el mandato de la ley, por lo tanto no debió producirse. Había ya un impedimento que no hacía viable que se continúe con este trámite. Ajá. Ahora, pero el doctor Tábara, junto con eso, ha dicho, ya no en su carta, pero sí en los medios en los que ha salido el día de ayer, que está siendo objeto de reglaje y que en un mes le compraron 4 veces a su personal de seguridad y que el que tiene ahora tiene que reportar todos sus movimientos a la vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia. Y ha dicho que ha tenido conocimiento que le están armando toda una campaña que los próximos días saldrá de manera muy intensa para desacreditarlo y cancelar su por haber tenido la posición que ha tenido. Claro, eso es muy grave, lo que él ha alertado es una denuncia pública y que debe merecer la atención y una respuesta de parte de los organismos correspondientes. No es posible que al interior de la Junta Nacional de Justicia se dé este tipo de conductas, ¿no? Es una denuncia pública que merece que las instituciones tomen cartas en el asunto. El Congreso de la República, en primer lugar, tiene que de alguna forma abocarse a conocer esto y buscar el esclarecimiento. Lo cierto es que el doctor Tábara, con su posición ante lo que él está hablando de que hay un grupo que llama el grupo oficialista de 4 integrantes, y 2 más que votan a veces sí, a veces no, y él estaría solo, con una posición es un opositor al interior de la Junta. Eso es algo que puede darse, puede haber una postura, pero lo que no puede admitirse es que un organismo tan importante como la Junta actúe de manera política o partidaria y que actúe con algunos objetivos de carácter político. Por ejemplo, la Junta conoce bien, porque son juristas de dilatada trayectoria, conoce bien que nuestra normatividad, conocen bien el procedimiento. Ellos sabían que existía un impedimento de carácter legal para abocarse al conocer esto. Conociendo debidamente esto, a pesar de eso, lo han hecho. Ha explotado el caso el viernes 13 y hasta ahora, 5 o 6 días, no se publica nada en relación a este trámite. Así es. Entiendo yo que la doctora Betsabé Revilla ha pedido copia de todo lo actuado porque le afecta directamente, seguramente para accionar legalmente. Entonces, pero sigue el tema en la oscuridad.
¿Qué es lo que está pasando al interior de la Junta? ¿Cuántos han firmado realmente? ¿Cuántos han votado? ¿Cómo ha sido el acto de votación? Yo he tenido conocimiento ayer por parte de gente que está vinculada a la Junta, que estaban recién tratando de acomodar la firma, o sea, armar algo que puedan presentar públicamente, y que la demora se debe justamente a estas movidas de última hora, ¿no? Pero en todos los casos, más allá de que puedan salir, entre comillas, a explicar su voto, es muy claro que no hay resolución. Y por lo tanto usted dice que la propia Junta debiera revisar sus propios actos y declarar la nulidad. Pero haría la impresión de que no lo va a hacer, y en ese caso, ¿qué cosa es lo que correspondería que pase? Que el Congreso de la República entre a tallar, ¿no es cierto? Que es lo único que queda, porque la resolución dispone la reincorporación de la señora Patricia Benavides, bueno, el borrador, la ponencia, lo que está circulando, dispone que sea repuesta como fiscal de la Nación. Pero eso no es factible, esa es va contra la propia Constitución política, vulnera la autonomía de la Fiscalía del Ministerio Público, y eso no se puede atender. Entonces, tampoco no señala que sea repuesta como fiscal suprema. Eso tampoco se puede cumplir porque no reúne los votos. Como el antecedente es claro, el fundamento jurídico 36 en el caso Falconi establece que tienen que votar. La propia normatividad de la Junta Nacional de Justicia señala que todo integrante tiene la obligación, el deber de votar. No se puede. Entonces, lo que hizo el doctor Tábara fue excusarse porque existía un impedimento y que él no lo podían obligar a abocarse al conocimiento de un proceso, de un trámite que estaba siendo ventilado en el sistema judicial. Claro. Y los otros, basta con esa excusa, debieron, al margen de que compartieron o no el criterio del doctor Tábara, decir, oye, no hacemos 7, no podemos hacer es materialmente imposible que se pueda dar una respuesta, si fuera positiva, a la señora Patricia Benavides, porque no hay 7 votos, no va a haber 7 votos de ninguna manera. Pero sin embargo, igual, hasta donde se conoce, votaron y por 6 la repusieron. Pero entonces, siendo el Congreso, y el Congreso está más bien del lado de Patricia Benavides, mayoritariamente, porque el doctor Abanto, que es abogado de la doctora Benavides, ha dicho que van a ir ante el Congreso más bien para que el Congreso actúe contra los fiscales supremos que están rehusando a cumplir la Junta Nacional de Justicia. Es más probable, le pregunto, que más bien le den la razón a Patricia Benavides y descabecen el Ministerio Público que sancionen a los miembros de la Junta, me da la impresión. Esta no es una acción donde la señora Patricia Benavides esté buscando que se garanticen determinados derechos o que se subsane alguna supuesta vulneración. Esta es una acción netamente de carácter político y tiene un objetivo final, que es asegurar un resultado electoral en el 2026. Pero ¿a qué se refiere concretamente? ¿En qué tendría que ver lo del 26 y las elecciones con esto? En la frustrada toma de la Fiscalía de la Nación este lunes, todos hemos visto a través de los medios de comunicación como un hecho que podía, una reunión, un pedido de audiencia que podía haberse tramitado de manera reglamentaria, solicitando una audiencia, discutir con ellos, decir esto es lo que ha resuelto la Junta, un diálogo entre un pedido que pudo haber formulado la señora Patricia Benavides. Lo que hizo fue ir en forma matonesca, violenta, con personal, al parecer policías de civil, con resguardo y vulnerando las normas de seguridad, ingresando de manera abrupta al interior del piso 9, impidiendo la reunión de la Junta de Fiscales Supremos. Eso es muy delicado. Y en las escalinatas de la Fiscalía, un festival de carácter político. Y esa ha sido una estrategia que siempre la señora Patricia Benavides ha realizado y que no hemos tomado en cuenta. Todo acto que ella realiza lo hace con un fin y con un escenario y con un marco estrictamente partidario y político. Politiza todo.
Su defensa, en vez de tener abogados juristas que obviamente seguramente la pueden asistir, lo que hace es contratar políticos. Politiza todo. Entonces, al realizar determinados actos, por ejemplo, en el ingreso abrupto a la sede del Ministerio Público, a la sede central, origina un rechazo de parte del Ministerio Público, como corresponde, en defensa de su ambiente, de su seguridad. Y entonces, ¿qué es lo que dice la prensa al día siguiente? Lucha de mafias por el poder. Sí. Facciones políticas se pelean. Y abajo, en el primer piso de la Fiscalía, a todo volumen, el baile del chino. Chino. Así es. Un escenario de carácter político. Me hace recordar cuando locales partidarios se disputan dos grupos. Ajá. ¿Quién tiene el control de un local partidario? Sí. Entonces, ese es un objetivo con la finalidad de, por ejemplo, en los procesos disciplinarios que se le ha seguido a ella, es para que la opinión pública diga, ya ves, esta es una guerra de mafias. Claro. La mafia caviar frente a la otra mafia, a que dicen que es corrupta. ¿Y por qué eso no es cierto? ¿Por qué en este momento estamos frente al intento de un sector claramente vinculado a intereses subalternos? Porque la señora Benavides, cuando fue fiscal de la Nación, tomó decisiones para desarmar equipos que veían casos que beneficiaban o perjudicaban a amigos suyos en el ámbito de la política. ¿Por qué eso es distinto a lo que Delia Espinosa y los fiscales supremos de la Junta y los fiscales superiores y los fiscales coordinadores, los fiscales EFICOP y los trabajadores están defendiendo? Acá lo que está ocurriendo es la defensa del Ministerio Público. Es la defensa de una institución que lo que está haciendo es cumplir con la Constitución y con la ley. Lo que hace la Fiscalía es perseguir el delito. Y obviamente en esa tarea que puede ser ingrata para muchos, lo que hace la Fiscalía es cumplir con un mandato de la ley. Y se genera muchos enemigos, personas que quieren obviamente que un cambio radical en esta situación. Acá el objetivo es que retrotraernos y regresar a lo que era antes el Ministerio Público en algunos momentos, ¿no? Donde no pasaba absolutamente nada en relación al accionar de algunos actores políticos que incurrían en conductas delictivas. Entonces, lo único que está haciendo la Fiscalía es perseguir el delito y en ese escenario ha generado un rechazo de parte de los políticos que están involucrados en este tipo de conducta. Entonces, lo que quieren es retomar el control del Ministerio Público. Retomar, y en este caso a la mala. Sí. Ahora, doctor Avelino Guillén, ¿y entonces qué cosa es lo que va a pasar o debiera pasar? La doctora Delia Espinosa, como titular del Ministerio Público, la Fiscal de la Nación, ha también ido a la vía judicial, ha presentado un habeas corpus. Ha presentado también en el marco de las investigaciones que le siguen a Patricia Benavides, una suspensión a Patricia Benavides por 36 meses para que las garantías estén aseguradas en materia de investigación sobre su caso. Y a la par, el señor Tomás Gálvez está también pujando por entrar, producto de una decisión no de la Junta, sino más bien del Tribunal Constitucional. ¿Qué cosa es lo que usted considera debe pasar y qué cosa es lo que va a pasar? Porque una cosa es lo que debiera, otra cosa es lo que eventualmente puede pasar. Yo creo que acá debe prevalecer el imperio de la ley, ¿no? Lo que establece la Constitución y lo que establece las normas que regulan el accionar del Ministerio Público. La Fiscalía tiene que dar una respuesta unificada, tiene que haber unidad. Lo importante es que lo que ya se ha visto ayer es que la Junta de Fiscales Supremos está sesionando de manera permanente. Y los fiscales a nivel nacional ya se vienen pronunciando en respaldo de la institucionalidad y en defensa de la autonomía de la Fiscalía. Lo que acá tiene que ocurrir es que la propia Junta Nacional de Justicia se reúna, evalúen su conducta. Han quedado en evidencia ante la denuncia del doctor Tabra, han quedado ellos que su accionar no ha sido lo reglamentario,
sino que su accionar al parecer tiene otros objetivos finales. Entonces, acá lo que la Junta debería hacer es examinar, evaluar lo que han hecho, evaluarlo con seriedad y tomar una decisión. En mi concepto, declarar la nulidad de esta resolución, que no sé cómo calificarla, porque si no se publica la resolución con la firma de los 6, entonces, ¿de qué resolución estamos hablando? Claro, pero al margen de conocer los, entre comillas, argumentos de los 6 que votaron en una dirección, o sea, de reponer a la señora Patricia Benavides, el hecho de que no sean 7 los votos es elemento suficiente para que la resolución no se haya producido. Así es. No, o sea, es bueno saber qué sentido le dieron, en realidad, cómo inició. Mientras no tengan los 7 votos, la resolución no existe, ¿no? Exactamente. No existe, y eso lo que tiene que hacer es eso, ya esperar la decisión judicial. Lo que se ha conocido es que ante esta situación y ante la reacción que originó la difusión de esta resolución por mayoría, es que a la medianoche del viernes 13 supuestamente ingresó vía digital un recurso de la señora Patricia Benavides al juzgado que conoce su acción de amparo, donde supuestamente se estaría desistiendo de su recurso. Le escuché decir eso al doctor Tábara ayer, decía que él verificó que, dice, es tan así, dice el doctor Tábara, que la señora Benavides era consciente de que la vía de reclamación para retrotraer todo hasta el estadio previo a su destitución en el sistema de justicia chocaba con lo que ha hecho la Junta, que inmediatamente después de conocer en la madrugada presente el escrito para que se deje sin efecto el amparo. O sea, era clarísimo que quería traerse abajo el argumento del doctor Tábara, pero ya es muy tarde, porque era evidente que el momento en que se decidió todavía estaba en curso el pedido. Lo claro y concreto es que los integrantes de la Junta Nacional de Justicia sabían bien que ellos estaban impedidos de votar, todos. Y eso lo alertó el doctor Tábara. Sí. Y a pesar de saber eso bien y a cabalidad, lo han hecho. Entonces, ahora el problema lo han originado ellos. Sí. Y ellos tienen que resolver eso. Porque esto no puede continuar así. La Fiscalía tiene que cumplir los deberes y las tareas que le asigna la ley. Y no puede estar viviendo la Fiscalía bajo este clima de zozobra que ha originado la actitud de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Ellos tienen la obligación de corregir su error. Sí. Ahora, la otra discusión que se generó, pero que queda desde mi punto de vista ya en un segundo plano, es si es que la Junta Nacional de Justicia pudiera reponer a alguien en un cargo como fiscal de la Nación, cuando eso es potestad exclusiva de los miembros de la Junta de Fiscales Supremos. Lo más que podría hacer es reponerla como fiscal suprema, pero no como fiscal de la Nación. Esa posición inclusive la ha sostenido el propio Tomás Aladino Gálvez, que ha dicho eso no se puede hacer. No, pero esa es una discusión ya de segundo plano, después de conocer de que no hay resolución, ¿no es cierto? No tienen los votos. Claro, no tienen los votos. Eso. Ahora, la recomposición, porque Tomás Gálvez va a entrar de todas maneras. Ese sí es un mandato expreso del tribunal. Es un mandato del Tribunal Constitucional y se tiene que cumplir. Y se tiene que cumplir. Y tiene que reincorporarse. Ahora, y ahí también hay dentro de la Junta Nacional de Fiscales Supremos ya que tomar una decisión. ¿Quién va a terminar yendo al Jurado Nacional de Elecciones? Porque uno de los que están tiene que ir de todas maneras. Por eso es el objetivo, pues. El objetivo político es capturar el Ministerio Público. La Junta de Fiscales Supremos tiene un asiento en el Jurado Nacional de Elecciones, fundamental e importante. Participa en todos los jurados electorales a nivel nacional, junto con representantes del Poder Judicial. Entonces, controlar el Ministerio Público vigila, cautela el normal desarrollo del proceso electoral. Así es. En el mismo acto electoral. Entonces, para mí el objetivo político se vislumbra claramente. Yo el otro día decía que, claro, si entrara la señora Patricia Benavides y el doctor Tomás Gálvez, entonces uno de los dos tenía que ir al Jurado Nacional de Elecciones. Tengo la impresión que a uno de los dos lo iban a mandar. Eso es abiertamente
perjudicial, porque podría desde ver la experiencia del señor Arce Córdoba en el Jurado Nacional de Elecciones ser perturbador para el proceso, como usted bien refiere, pero dejar a otro dentro de la Junta de Fiscales Supremos también con un factor de alguna manera desestabilizador de los que estaban en funciones hasta antes de que estas reposiciones se produjeran. Entonces daría la impresión un plan, ¿no es cierto?, de tener gente en el jurado y de retomar un poco el control del Ministerio Público. Claro, pero yo pienso que acá tiene que buscarse la unidad, ¿no?, de todos los fiscales. El objetivo es ese, ¿no? Quienes actúan en la fiscalía, buscar, lo que siempre he pensado es que por encima de discrepancias que puedan existir, yo pienso que el amor a la camiseta de la fiscalía se tiene que imponer, ¿no? Incluyendo a Tomás Gálvez y a Patricia Benavides. Incluyendo al doctor Tomás Gálvez. Claro, hasta ahí podría ser. Hasta ahí. Porque hay una reposición digamos, que uno puede no compartir. A mí me parece que el Tribunal Constitucional ha ido más allá de lo que debía, porque debió pedir un nuevo procedimiento ante la Junta, no disciplinario, y no reponerlo. Pero ya, una vez que lo repone, ya bueno, tiene que incorporarse, él ya tiene sus credenciales. Pero el caso de Patricia Benavides es distinto, porque no hay una resolución válida que la reponga. No existe. No existe. Claro, es distinto. Tomás Gálvez también te escuché ayer decir, al margen de mi discrepancia que tengo con la fiscal de la Nación, no estamos de acuerdo en muchas cosas, trabajo es trabajo, yo tengo que entrar como fiscal supremo. Ante diversas situaciones, ante diversos problemas, pueden existir diversas opiniones, y eso se discute y se zanja en un debate. Yo creo que acá lo fundamental es la voluntad de aportar para un trabajo óptimo de parte de la Fiscalía. Yo creo que acá Zoraida Ábalos, el doctor Pablo Sánchez, el doctor Villena, la misma doctora Delia Espinosa tienen una posición clara de servicio a la institución. En ese sentido yo respeto el trabajo que ellos vienen realizando. Puedo discrepar de algunas decisiones que puedan tomar, pero lo fundamental es existe una vocación de servicio a la colectividad y de cumplir con lo que establece la ley. A ello yo pienso que se puede sumar el doctor Tomás Gálvez con todas sus discrepancias. Si él plantea se discute al interior de la Junta y se resuelve en votación por mayoría. Pero lo importante es que no es patear el tablero. Lo importante es ir avanzando, y las últimas declaraciones del doctor Tomás Gálvez apuntan a una búsqueda de consenso por encima de la discrepancia que puede existir. Pero el consenso tendría que partir de no permitir que una no resolución se aplique para incorporar a Patricia Benavides. Ese tendría que ser el punto de partida de este espíritu más corporativo de defensa del Ministerio Público, porque no podría el señor Gálvez entrar y decir: yo sí estoy de acuerdo que la Junta reincorpore cuando no se han cumplido con los votos. No puede, porque no existe resolución. Por eso, pues, no tienen los votos, y eso no. Además, en un primer tuit que creo que leí rápidamente, él hablaba de que no puede ser reincorporada como fiscal de la Nación ni como fiscal suprema, porque la resolución se cumplen de acuerdo a sus propios términos. Así es. Entonces, o sea, eso significa en términos prácticos que si la resolución, que no es resolución, ha dicho ese paso, solo por no ser resolución ya no debería cumplirse, pero inclusive en los términos, cuando dice que se reponga como fiscal de la Nación y como materialmente es imposible que regrese como fiscal de la Nación, no puede regresar como fiscal suprema porque el mandato es fiscal de la Nación y por lo tanto no se puede. Claro. Por eso no es que la Junta dice que regrese como fiscal de la Nación, y si no se puede, que regrese como fiscal supremo. Eso no dice. Eso no lo dice. Eso no dice. O sea, dice como fiscal de la Nación y por lo tanto no entraría. Y sí me parece que lo de Tomás Gálvez ha sido una especie como de, efectivamente, ánimo contemporizador con ese ambiente de defensa del Ministerio Público frente a este hecho concreto que es burdo, además, lo de Patricia Benavides. Ahora, pero hay otro elemento, tengo que ir terminando ya, doctor Guillén, que es el Congreso. Porque el Congreso, si la señora Benavides lleva el caso al Congreso y dice: esta Junta de Fiscales Supremos
no están queriendo cumplir lo que ha dicho la Junta Nacional de Justicia, les abren procesos por infracción o por lo que fuere y pueden terminar descabezando el Ministerio Público. ¿Eso es posible, no? ¿Probable? Claro, el objetivo final es descabezar a la Fiscalía, ¿no? Porque, mire usted, este lunes instalan un festival político en las puertas y en las escalinatas del Ministerio Público y dicen, miren este caos, miren esto, esta pugna de dos mafias por el poder en el Ministerio Público, reorganización. Entonces, es reorganizar. Entonces, pero ellos cuando dicen reorganizar, lo que dicen es, lo que debemos entender es descabezar la Fiscalía. No, es capturar ya. Capturar ya y de poner a su gente, a los que ellos consideran que deben asumir la conducción del Ministerio Público. Claro, si fuera por el Congreso, ellos sacarían a los 4 que están, favorecerían el reingreso de Patricia Benavides y que se conforme con provisionales la Junta de Fiscales Supremos, y ahí sí se acabó la historia. Sí, pues acá se acabó el Ministerio Público. Acá lo que corresponde es una reacción, ¿no? Y yo no veo un pronunciamiento de los numerosos candidatos a la presidencia, ni de los partidos políticos. No veo opiniones de las facultades de Derecho. Eso sí. De las instituciones del mundo académico que deberían opinar sobre esto, ¿no? Hay un silencio. Acá lo que se está haciendo es normalizar. Los de la Junta, por ejemplo, entiendo yo que el oficio que envió el doctor Tábara el 6 de junio se puso en conocimiento de todos los demás integrantes de la Junta. ¿Y cuál es el razonamiento para rechazar lo que estaba planteando? Claro, o sea, tiene que haber una respuesta formal. Una respuesta formal. Así es. Entonces, o sea, una respuesta que diga, no estamos de acuerdo con el criterio del doctor Tábara, por esto y por esto, ¿no? Entonces, no conocemos eso. Entonces, ya, hasta donde sé, están como rearmando todo eso porque no hay. Sencillamente querían que el viernes 13 sea el día en que repongan a Patricia Benavides. Lo único que queda acá al final es que tengan que reconocer que su intento fracasó. Y que por el bien del país y por el bien de la propia Fiscalía es de envuelta a la página este asunto. Sí. Pero por otro lado, si en el Congreso existe un atisbo de búsqueda de la verdad, deberían evaluar y mirar qué es lo que está ocurriendo en el interior de la Junta, ¿no? Para Sí. que pueda haber avanzado una situación tan irregular hasta estos extremos, Sí. de llegar y pretender capturar la Fiscalía de la Nación de esta manera, ¿no? Sí. Si no se cumplen con los presupuestos y las exigencias legales, simplemente el acto es nulo y punto. De acuerdo. Doctor Guille, le agradezco mucho por haber venido a explicarnos tan claramente esto, además voy a decir un término más coloquial, con el plus que usted tiene, que además ha sido fiscal de tantos años, entonces también conoce cómo se mueven las cosas dentro del Ministerio Público. Muchísimas gracias, muy amable. Ha sido el doctor Avelino Guillén que ha conversado con nosotros.